Esta es la guerra y es la del amor. Junto a las sagradas aguas del Juma, cerca de Nueva Delhi, casi 1 millón de personas esperaba bajo el sol que la procesión fúnebre llegara al campo de cremación. En Rajat, a unos pocos centenares de metros del río, se había construido una pira fresca de piedra, ladrillo y tierra, un cuadrado de unos 3 metros por lado y 65 centímetros de altura. Estaban apilados allí largos y finos leños de madera, de sándalo, donde se había arrojado incienso. Sobre la pira yacía el cuerpo de Mahatma Gandhi, con la cabeza vuelta hacia el norte. A las 4:45 de la tarde, Ramdas, el tercer hijo del Mahatma, encendió la pira funeraria. Los leños estallaron en llamas. De su majestad y también de los británicos repudian tanto la masacre como la filosofía que la causó. Ahora, lo que quisiera hacer es llegar a un acuerdo sobre la nueva legislación civil. Me disculpa, Su Excelencia, nuestra opinión es que los asuntos han ido más allá de la legislación. Creemos que es hora de que reconozcan que ustedes no están en su propia casa. A pesar de las mejores intenciones del mejor de ustedes, tal como están las cosas, deben humillarnos para controlarnos. El general Dyer es solo un ejemplo extremo de ese principio. Es hora de que se larguen. Con todo respeto, señor Gandhi, sin la administración británica, este país terminaría en un caos. Señor Kinnock, le ruego que acepte que no hay gente sobre la tierra que no prefiera su mal gobierno propio al buen gobierno de un poder extranjero. Mi querido señor, la India es británica. No somos un poder foráneo. Señor Gandhi, aun si su majestad prescindiera de todas las demás consideraciones, tiene una obligación para con los millones de súbditos musulmanes que son minoría en este reino. Y la experiencia sugiere que sus tropas y su administración son esenciales para asegurar plenamente la paz. Todas las naciones tienen minorías religiosas. Al igual que otros, nuestro país tendrá sus problemas, pero serán los nuestros, no los suyos. ¿Cómo propone hacer los suyos? ¿No creerá que simplemente nos iremos caminando? Sí. Al final se irán caminando. Porque 100.000 ingleses simplemente no pueden controlar a 350 millones de indios si esos indios se rehúsan a cooperar. Y eso es lo que intentamos lograr. En paz, sin violencia y sin cooperación, hasta que usted mismo se dé cuenta de la prudencia de partir, Su Excelencia. Durante el siglo XIX, las naciones imperiales de Europa se habían apoderado directa o indirectamente de los territorios de gran parte de Asia y casi toda África, sus recursos naturales y sus sistemas políticos. Luego de la Segunda Guerra, ocupados en su reconstrucción, descuidaron sus colonias, donde se afianzaron grupos nacionalistas que apuntaban a la independencia de sus metrópolis, y utilizaron los medios que mejor estimaban para obtenerla. En algunos casos, pacíficos, vinculados a las tradiciones autóctonas, aferrados casi siempre a creencias filosóficas y religiosas, como el hinduismo o el islamismo. En otros, en cambio, ligaban las ideas anticolonialistas con las posiciones de los socialistas y los comunistas de un mundo cada vez más bipolar. En algunos casos, las metrópolis vieron con buenos ojos soltar las colonias para evitar lo costoso de mantener un aparato colonial. En otros, la guerra para retenerlas fue cruenta. En nuestra clase del día de hoy, perreques
Los procesos de descolonización. Parte 1. Independencia de la India. Producto de este sistema colonial, muchos de los representantes de las nuevas interpretaciones independentistas se formaron en las mismas universidades de las metrópolis de las que se querían liberar. Y Gandhi, el máximo referente de la independencia hindú, fue uno de ellos. Si hablamos de Gandhi, hablamos de la India, el primer gran logro en el proceso de descolonización. Durante la primera posguerra, los líderes indios del Partido del Congreso, con Mahatma Gandhi al frente, habían desarrollado una activa oposición al gobierno británico. Gandhi encabezó un amplio movimiento de resistencia pacífica, ya que pensaba que así lograría vencer la organización colonial británica y que se evitaría la represión. Para lograr independencia, debemos ser dignos de ella. Debe haber unión entre hindúes y musulmanes, siempre. En la India convivían dos grandes grupos religiosos, hindúes y musulmanes. Ningún indio debe ser tratado como nos tratan los ingleses. Eliminaremos a los intocables de nuestro corazón y de nuestras vidas. Intocables le llamaban y le llaman en India a las castas que por naturaleza consideran inferiores, una especie de segregacionismo al cuadrado. Por supuesto que Gandhi no proponía eliminarlos, comilla, comilla, sino dejar sin efecto esa diferenciación social para arribar a una igualdad verdadera entre todos los hombres. Nosotros debemos desafiar a los británicos. No con violencia, que enardecerá su voluntad, sino con la firmeza que les abra los ojos. Las fábricas inglesas hacen telas que nos están haciendo pobres. Todos aquellos que quieran que los ingleses vean, tráiganme la tela de Manchester y Leeds que usan hoy, y le prenderemos fuego que se verá en Delhi y en Londres. Y si, como yo, los dejan con una sola prenda sencilla, úsenla con dignidad. Este movimiento comprendía medidas de no colaboración, es decir, boicot a las elecciones, negativas a realizar tareas administrativas. También implicaba la resistencia civil, incumplimiento de leyes que a los indios consideraban injustas, y de enfrentamiento con el gobierno británico a través de manifestaciones y huelgas de hambre. Les pedimos que se reunieran aquí para ayudarnos a proclamar nuestro derecho a ser tratados con igualdad como ciudadanos del imperio. No buscamos conflictos. Conocemos el poder de la fuerza que se levanta en nuestra contra. Lo sabemos porque a causa de eso solo podemos usar términos pacíficos, pero estamos determinados a que se haga justicia. El símbolo de nuestro estatus está plasmado en este pase que debemos llevar todo el tiempo, pero que ningún europeo debe tener. El primer paso hacia el cambio de nuestro estatus es eliminar la diferencia entre nosotros. Gandhi aprendió su técnica característica de movilización pacífica gracias al nuevo imperialismo. En Sudáfrica, país donde se produjo un extraordinario desarrollo como consecuencia de los diamantes y el oro, se formó una importante comunidad de modestos inmigrantes indios. ¡Esos pases son propiedad del gobierno! ¡Y arrestaré al primero que trate de quemar uno!
y la discriminación racial en este nuevo escenario dio pie a una de las pocas situaciones en que grupos de indios que no pertenecían a la élite se mostraron dispuestos a la movilización política moderna. Gandhi adquirió su experiencia política y destacó como defensor de los derechos de los indios en Sudáfrica. Difícilmente podría haber hecho entonces eso mismo en la India, a donde finalmente regresó para convertirse en la figura clave del movimiento nacional indio. ¡Pequeño bastardo! Al finalizar la Segunda Guerra, la oposición india se fortaleció, al mismo tiempo que crecían en Gran Bretaña las opiniones favorables a la independencia de la India. El triunfo de los laboristas sobre los conservadores encabezados por Churchill aceleró las negociaciones. En 1947, Lord Mountbatten, último virrey de la India por la parte británica, Gandhi, Nehru y Jinnah, por el nacionalismo hindú, acuerdan el retiro de los británicos de la India. Gandhi presidía el movimiento nacionalista, que representó una alternativa que proponía la unión de hindúes y musulmanes. Sin embargo, los crecientes enfrentamientos entre estos dos condujeron a la partición del territorio con la creación de la Unión India, de mayoría hindú, y de Pakistán, de mayoría musulmana. Al año siguiente, Gandhi, que se había opuesto a la división, fue asesinado por un fundamentalista hindú. Porque esta es la guerra y es la de la paz, la de Gandhi, la de Jesucristo. Es el tiempo de cambiar desde adentro de nosotros. En definitiva, en eso consistió lo de Gandhi. El convencimiento de que la manifestación pacífica y convencida de las mayorías excluidas, en unión e igualdad, podían romper con el poder de las minorías dominantes. Porque 100.000 ingleses simplemente no pueden controlar a 350 millones de indios si esos indios se rehúsan a cooperar. La conclusión es de ustedes. Ya la ganamos por vos. Esta es la guerra y es la del amor. Somos muchos, somos pocos. En nuestras próximas entregas Veleno la de Cristo. Somos todos. Somos muchos, somos pocos. Somos dos y somos Dios. Esta guerra la ganamos por vos. Con vos. La ganamos con